Un tornado se produce porque, bueno, es la típica situación en la que hay una tormenta que además normalmente suele estar girando sobre sí misma y que, bueno, pues presenta una severidad muy importante, es decir, granizo muy grande, rachas de viento muy grandes, muchísimos rayos y algunas veces, en muy pocas ocasiones en nuestro entorno, también generan tornados. El tornado al final es un remolino de pequeñas dimensiones, desde unas decenas de metros a, bueno, podría llegar a tener algún kilómetro de ancho, en el que, bueno, el viento en superficie, cuando toca ese tornado superficie, pues termina generando vientos muy intensos. Estamos hablando que en este caso los vientos son clarísimamente superiores a 180 kilómetros por hora. Esos vientos son los que han generado toda esta problemática. Vemos cómo hay hayas entre 10, 20, 30, 40, 60, 80 centímetros, algunas de metro de diámetro, que están totalmente rotas, arrancadas de cuajo, rotas como palillos, tal como se ven en las imágenes de los drones, incluso en las imágenes de satélites, se ve clarísimamente el destrozo que ha hecho. El destrozo causado por el tornado afecta como mínimo a 72 hectáreas. El tornado recorrió al menos 7 kilómetros de monte, pero los destrozos los hizo en los 2 últimos kilómetros. Una zona de monte totalmente arrasada. Estamos hablando de miles de metros cúbicos de madera diseminada por el suelo, lo que nos da una idea clara de la enorme capacidad destructiva que ha tenido este tornado. Vemos cómo estos árboles, gran parte de ellos lo que han hecho es arrancar rocas, arrancar tierra, arrancar de cuajo, árboles que pueden pesar tranquilamente 3, 4, 5 toneladas de madera y, bueno, pues al final no solamente es el peso del árbol, sino el peso de todas estas piedras, de toda esta tierra que arrastran cuando van levantando, y que lo tumba como si fueran palillos, es decir, una potencia ingente la que ha tenido este tornado. Ha pasado por una zona de bosque con unas condiciones espectaculares de calidad, pero afortunadamente es una zona deshabitada, en la que prácticamente no hay edificios, salvo alguna chabola de pastores que han tenido muy pocos daños en general. Los únicos daños registrados son estos miles y miles de árboles tumbados. El 4 de julio del 2018 pasó justo por aquí el centro de un tornado. Es el segundo tornado que se mide, que se certifica en todo Euskadi a lo largo de la historia. El anterior tornado se produjo hace 4 años en la zona de Bernedo, justo al sur de Capildui, pero este último es de unas dimensiones muchísimo mayores. Sabemos que es un tornado no solamente porque se ha medido gracias al radar, sino porque además vemos los efectos generados en este hayedo. Vemos cómo los árboles de este lado están caídos en esa dirección y en esa otra zona están derribados en dirección contraria, es decir, se ha producido una especie de mesovértice muy violento que ha ido desplazándose hacia el este y en su trayectoria ha ido tumbando todos los árboles.